Este canal forma parte de la cadena History Hit. En 1662, el nuevo rey Carlos II envió a sus consejeros de mayor confianza al tranquilo pueblo de Radway, en Warwickshire. Se habían recibido informes de extrañas apariciones. Se afirmaba que los fantasmas de los soldados que habían librado la batalla de Edgehill 20 años antes habían aparecido en el cielo para librar una nueva batalla. Lo que hizo que los acontecimientos tan extraños fue el gran número y calidad de los testigos. Todo el mundo, desde los trabajadores a los médicos y el juez de paz local, estaban dispuestos a declarar que habían visto las figuras fantasmales. Algunos incluso afirman haber reconocido los rostros de los asesinados 20 años antes. Si se trataba simplemente de histeria colectiva, entonces era perdonable que alguna manifestación de la conmoción de los acontecimientos que se habían desarrollado en torno a estas mismas casas volviera a atormentar al pueblo. Los hechos originales habían ocurrido hace 20 veranos en 1642. Fueron brutales, salvajes e inesperados. Esto es Edgehill, la imponente cresta que se eleva abruptamente desde la llanura de Warwickshire. Los árboles son una adición reciente. De estas laderas descendió el enemigo del rey Carlos I para luchar contra el ejército del conde de Essex en una batalla que puso fin a los tranquilos años de paz que Inglaterra había disfrutado desde los días de Enrique VIII, más de 130 años antes. Este es el pueblo de Radway. Como puede ver, no ha cambiado mucho desde 1642. Sigue siendo muy tranquilo y muy rural. Está situada en pleno centro de Inglaterra, a la sombra de Edgehill. Hoy fue alrededor de estas casas y en este preciso lugar donde tuvieron lugar muchos de los combates de la batalla de Edgehill. Así que no es de extrañar que si usted cree que este tipo de cosas, que podría haber algún tipo de ecos o resonancias de los terribles acontecimientos que tuvieron lugar alrededor de estas En la casas. década de 1630, el francés Jacques Callot representó esas imágenes horripilantes de los terribles conflictos que entonces asolaban el continente europeo. Para los ingleses, el horror de escenas como estas eran desconocidas. Pero esa feliz situación no iba a durar. Aunque generalmente se la conoce como la Guerra Civil Inglesa. Las llamas de los conflictos que sacudieron las Islas Británicas en la década de 1640 se encendieron en Escocia, estallaron en Irlanda, y para cuando terminaron, 20 años después, hombres habían muerto en campos de batalla tan distantes como Caithness y Cornualles, y desde Flandes hasta Virginia. Pero la verdadera guerra comenzó en serio, en el sangriento campo de Edgehill. Detrás de mí está la llanura de Edgehill. Fue desde esta colina que el ejército del rey descendió para enfrentarse al ejército del Parlamento. Ambos ejércitos se dispusieron de manera bastante similar. El ejército del Parlamento se dispuso exactamente de la misma manera que los realistas, allí en la llanura. Y la mayor parte de la lucha tuvo lugar en el terreno llano con los campos que se pueden ver detrás de mí. Aunque se la conoce como la batalla de Edgehill, la colina en sí no era realmente importante en ninguna forma o manera, porque el ejército del rey se alejó de esta zona, porque de lo contrario, los parlamentarios probablemente no habrían decidido atacarlos. Era una posición defensiva demasiado fuerte como para atraer a nadie hacia ella. Ha habido un gran debate sobre quién dio el primer golpe o por qué. Evidentemente, nadie estaba muy dispuesto a tomar las armas contra su soberano y debió de ser una decisión de bastante peso cuando el Parlamento decidió finalmente iniciar el cañoneo inicial. Las causas de la guerra que llevó a los ingleses a tomar las armas contra otros ingleses en un amargo conflicto en 1642 son complejas.
History Hit es una galardonada plataforma de streaming creada por aficionados a la historia para aficionados a la historia. Nuestro objetivo es ofrecerle documentales galardonados que cubren los acontecimientos y figuras que han dado forma a nuestro mundo, todo en un solo lugar. Viaje con nosotros al fascinante mundo de la Escocia prehistórica o descubra la vida de los habitantes de Pompeya. También queremos acercarle las historias y leyendas que dieron forma a nuestro mundo a través de nuestra galardonada red de podcasts. Regístrese ahora para una prueba gratuita y los fans de Timeline podrán disfrutar de los 3 primeros meses. Solo tiene que utilizar el código Timeline al pagar. Surgen del proceso disruptivo de la evolución. En este caso, la evolución de la Iglesia y la constitución de una sociedad medieval a un Estado-nación moderno. Para algunos ingleses de la época, el cambio constitucional era primordial. Para la masa de la población, lo más importante era la reforma religiosa. Para otros, la libertad de comercio era el gran tema del momento. Las cuestiones que preocupaban a cada uno de estos grupos no eran totalmente independientes, y había cierto solapamiento entre ellos. Pero cualquier movimiento hacia la reforma en cualquier esfera entraría inevitablemente en colisión con la persona del rey. Carlos II. Es absolutamente imposible hablar de la política del siglo XVII sin hacer referencia a la religión. La religión y los aspectos religiosos estaban en el centro mismo de todos los debates que se desarrollaban en Inglaterra. La reforma protestante del siglo anterior aún continuaba y había un gran número de grupos que querían alterar la forma de culto o encontrar sus propios medios de culto o explorar otras formas más libres de religión reformada. Desgraciadamente, ante la persona de Carlos I, se toparon con un objeto absolutamente inamovible. Carlos creía absolutamente que la Iglesia debía organizarse y continuar organizándose como una Iglesia central de Inglaterra. Y ese fue el núcleo del debate. No era como una sociedad moderna donde la gente, en general, ha abandonado muchas de las creencias religiosas. Era absolutamente central en cada aspecto de la vida de la gente. El rey Carlos era un hombre de grandes principios y convicciones, pero era un hombre totalmente opuesto al tipo de cambio que grandes sectores de su pueblo ahora demandaban. Carlos fue solo el segundo rey que se sentó en el trono combinado de Escocia e Inglaterra, que, aunque compartían un rey, seguían siendo países separados en todos los sentidos jurídicos y económicos. Aunque había nacido en Escocia y hablaba con el acento escocés que había heredado de su padre, Carlos dio en gran medida la espalda a ese país. Su leve impedimento para hablar le restaba cierta presencia, pero esto lo compensaba con creces su fe religiosa sincera y la seriedad con la que aceptaba la carga de la realeza. Carlos era estudioso, dedicado y absolutamente decidido en cualquier causa en la que creyera firmemente. Era especialmente firme en su deseo de mantener las antiguas leyes y estructuras de Inglaterra tal y como él las interpretaba. Una vez expuso sus inflexibles y autocráticos puntos de vista en beneficio de sus súbditos. Solo yo debo responder ante Dios del ejercicio de la autoridad que me ha conferido. A mí me corresponde decidir cómo debe ser gobernada nuestra nación, cómo deben ser gobernados mis súbditos, y sobre todo, cómo se establecerá la Iglesia bajo el imperio de la ley. Estos son los derechos divinos de los reyes y están ordenados por el Todopoderoso. No corresponde al súbdito cuestionar la prerrogativa real. Me esforzaré por defender las libertades del país, pero mi autoridad es absoluta y no puede ser cuestionada. Podéis estar seguros que no tengo otra intención que honrar a Dios y procurar el bien de mi pueblo. Evidentemente, no son las palabras de un hombre dispuesto a aceptar el cambio radical que exigían sus súbditos. Quizás era inevitable que la guerra ocurriera tarde o temprano. Pero si iba a haber una guerra entre el rey autocrático y sus súbditos, primero habría que superar los debilitantes efectos militares de los largos años de paz.
Aunque las islas británicas llevaban mucho tiempo en paz, un gran número de oficiales y hombres escoceses e ingleses habían servido como mercenarios en el continente en la Guerra de los 30 años. En casa, todavía se practicaban ejercicios militares por las bandas de voluntarios entrenados, encargadas de la defensa del reino. Libros de ejercicios como este de Barife eran muy populares, por lo que todavía había algún residuo de ardor marcial, incluso si había poca experiencia real. Como siempre en estos asuntos, no había escasez de exaltados dispuestos a organizar una pelea. En 1642 no existía un ejército permanente como el que reconocemos hoy en día, pero los hombres aún se reunían y practicaban maniobras y técnicas militares. En lo que se conocía como las bandas entrenadas, donde la gente de una localidad determinada se reunía de vez en cuando para practicar maniobras con una pica y un mosquete. No iba a ser necesariamente una fuerza tremendamente eficaz. En realidad, estaban allí como defensa en tiempos de emergencia nacional. Y la última vez que habían sido llamados en serio con alguna perspectiva de acción real había sido en 1588, en el momento de la Los regimientos de infantería de la época se componían de dos tipos muy diferentes de soldados: mosqueteros y piqueros. En acción, los piqueros se agrupaban en el centro de cada batallón, formando un bosque de picas con un ala de mosqueteros a cada lado. Las armas de fuego aún estaban evolucionando, y los mosqueteros iban armados principalmente con mosquetes de cerillas. Se trataba de simples armas de avancarga con una mecha o cerilla de combustión lenta que se utilizaba para dispararlas. Un soldado experimentado podía cargar y disparar en 30 segundos. Pero había pocos de ellos cuando comenzó la guerra. En aquella época, los mosquetes aún estaban en fase de desarrollo. Eran imprecisos, tardaban mucho en cargarse y no había muchas posibilidades de acertar a más de 50 metros. Con el fin de compensar eso, los mosqueteros se agrupaban muy juntos, para tener una especie de muro de fuego, lo que maximizaría las posibilidades de dar en el blanco. Una de las desventajas era que se tardaba muchísimo en cargar. Era un proceso engorroso y no era fácil de manejar, así que tenían los mosqueteros dispuestos 6 en profundidad, por lo que constantemente habría al menos una persona en la parte delantera listo para disparar, y de esa manera tratarían de lograr algún daño con lo que todavía eran armas muy rudimentarias. Los mosqueteros representaban probablemente hasta 2/3 de cada uno de los regimientos. El resto del regimiento estaba compuesto por piqueros. Todavía se consideraba mucho más noble y honorable llevar o arrastrar la pica, como ellos la llamaban, a la batalla, porque era algo muy físico. Cualquiera podía tomar la opción cobarde de disparar un mosquete a distancia, pero aún se consideraba en gran medida muy caballeroso y noble involucrarse en un combate cuerpo a cuerpo, que era el verdadero objetivo de los piqueros. Estaban allí para estar en el meollo de la batalla y expulsar físicamente a su enemigo del campo. En caso de emergencia, también debían actuar como defensa contra la caballería, ya que con sus largas picas podían mantener a raya a los caballos. Pero a medida que la guerra se desarrollaba, el número de piqueros disminuyó gradualmente porque en la mayoría de las situaciones, en las incursiones y cosas por el estilo, se requería muy poco el combate cuerpo a cuerpo. Había que ser rápido, tener movilidad y a menudo atacar a distancia. Así que este fue realmente el final de la era en la que los piqueros se verían en la batalla. Por cada 2 mosqueteros en el regimiento. Idealmente habría un piquero. El piquero había sido antaño el elemento más importante de un regimiento de infantería y había formado 2/3 de los regimientos en tiempos de Isabel. Pero en la época de la Guerra Civil, estaban en declive, eclipsados por los más versátiles y mortíferos mosqueteros. Cada vez eran menos los que llevaban las armaduras que aparecían en los libros de instrucción elegantemente ilustrados, pero seguían desempeñando un papel importante, sobre todo en el uso de sus largas picas para repeler a la caballería enemiga. También se les podía pedir que asestaran el golpe decisivo,
avanzando con sus picas dirigidas a la carga. Por lo general, la amenaza de llegar a las manos con la pica era suficiente para que uno u otro bando rompiera y huyera. Pero si ambas partes estaban decididas, se llegaba al empuje de la pica, con ambas partes contendiendo, enzarzadas en un combate mortal, como dijo un observador, como toros tratando de derribar al otro. La caballería era de dos tipos. Los coraceros pesados, vestidos con armadura de pies a cabeza como caballeros medievales, y la caballería ligera, llamados arcabuceros, que solo llevaban casco y coraza o un pesado abrigo de cuero. Los coraceros estaban destinados a cargar contra la caza, mientras que los arcabuceros eran escaramuzadores, entrenados para luchar con armas de fuego más que con la espada. En la Inglaterra de 1642, tanto la armadura para los coraceros como los caballos aptos para llevarlos eran difíciles de encontrar, pero el príncipe Rupert, el joven y extravagante sobrino del rey, designado para comandar la compañía realista, hizo caso omiso de las convenciones y entrenó a sus tropas, ligeramente armadas, para cargar como si fueran coraceros. En esta época, la caballería seguía siendo considerada como el brazo principal en el campo de batalla. Era una especie de resabio de la época medieval, cuando el caballero a caballo tenía precedencia en el campo de batalla, aunque seguían siendo un brazo muy eficaz. Había una tendencia subyacente a ser algo indisciplinados, que estuvo presente durante todas las guerras civiles, hasta el ascenso de Cromwell y sus Ironsides, que finalmente imprimieron una verdadera disciplina en la caballería. No es de extrañar que la palabra caballero haya llegado al lenguaje, porque hasta cierto punto era el epítome del guerrero que luchaba y se movía a su antojo en lugar de la disciplina que esperamos encontrar entre la infantería. La artillería tenía un valor incalculable en los asedios, pero rara vez desempeñaba un papel decisivo en las batallas, ya que los cañones solían ser demasiado pesados para moverse con facilidad y demasiado lentos para recargarse. Los cañones de la época disparaban balas de cañón, proyectiles suaves que no estaban diseñados para explotar, sino para causar horribles heridas por la violencia de su paso, arrancando brazos y piernas a su paso por las filas de hombres. Aunque eran incómodas e ineficaces, ningún ejército de campaña de la época se consideraba completo sin al menos unos cuantos cañones. Los cañones aún estaban en pañales, aún no eran la fuerza en la que se convertirían dentro de otros 100 años. Las tácticas eran muy rudimentarias y los propios cañones eran todavía bastante rudimentarios. Eran difíciles de cargar, eran difíciles de apuntar y eran difíciles de mover por el campo. Y aún no habían desarrollado el tipo de táctica de emplear los cañones en masa que ocurriría en la era napoleónica, por ejemplo, cuando realmente se hicieron efectivos. En este punto todavía estaban desplegados dispersos por toda la infantería. Disparaban con poca frecuencia y, como veríamos en Edgehill, sin causar grandes daños. Estos eran los hombres y las armas con las que se libraría la guerra que se avecinaba. Pero las tensiones en la sociedad inglesa aún no habían llegado a su punto álgido. Porque el rey y sus consejeros representaban un obstáculo común para el cambio. Inevitablemente el rey y los elementos conservadores de la corte llegarían a ser vistos como el enemigo común para aquellos que buscaban cambiar la sociedad de una forma u otra. Con el tiempo, los diversos grupos que buscaban el cambio se fusionarían a partir de una serie de intereses separados, en un único partido directamente opuesto a los monárquicos. Los partidarios de estos y otros grupos pasaron a denominarse puritanos, y a pesar de sus muchas diferencias, tenían algo en común. El rey Carlos no cedería a ninguna de sus peticiones de cambio, a menos que encajaran exactamente con su propia visión de cómo debía ser gobernada la Iglesia. Carlos no se contentaba con imponer una forma rígida de culto únicamente a la Iglesia de Inglaterra. Deseaba extender este servicio estandarizado a la Iglesia de Escocia. Toda la nación escocesa estaba indignada. En 1639, parecía como si toda la nación hubiera llegado a firmar un pacto nacional en defensa de su propia religión, ferozmente presbiteriana. Para demostrar su valor,
Expulsaron a los obispos impuestos por Jacobo I 30 años antes. Las guerras de 1639 y 1640 se conocieron como las Guerras de los Obispos. El resultado de estos dos conflictos cortos y relativamente incruentos resultó ser un desastre militar sin paliativos para el rey Carlos. El victorioso ejército escocés de la Alianza derrotó fácilmente a las fuerzas inglesas lanzadas apresuradamente contra ellos en la poco entusiasta batalla de Newburn, y luego marchó para ocupar Newcastle. Cualquier guerra entre Escocia e Inglaterra era una guerra que Carlos siempre habría esperado ganar. Históricamente, durante los 300 o 400 años anteriores, Inglaterra siempre había triunfado en cualquier conflicto bélico importante. Así que debió de ser un gran shock para Carlos comprobar que su ejército era derrotado tan fácilmente por el ejército de la Alianza en las guerras de los obispos. Pero mucho más significativo para él fue el costo económico de poner un ejército en el campo de batalla. Efectivamente, llevó a la bancarrota a su tesorería y lo obligó a convocar a un parlamento para recaudar los impuestos para pagar esa empresa militar. Y fue eso lo que proporcionaría la chispa que encendería a todo el país en la guerra civil inglesa. Obligado a convocar al parlamento para que le votara los fondos para financiar sus guerras escocesas, Carlos descubrió que había desatado una fuerza contenida que no sería fácil de contener. Durante 11 años había gobernado el país sin recurrir al Parlamento. Carlos desconfiaba del Parlamento, y siempre que era posible, trataba de gobernar el país sin él. Con el fin de recaudar el dinero para gobernar el país, había torcido y manipulado las leyes que rigen los impuestos y el derecho del soberano a conceder monopolios. Pero al hacerlo, había creado un gran malestar entre las clases mercantiles. El Parlamento presentó al rey Carlos una lista de quejas que se conoció como la Gran Protesta y desafió aún más la autoridad del control real, reclamando que el Parlamento, no el rey, debería tener el derecho de crear y controlar el ejército. En 1641, Irlanda estalló en rebelión. La población católica nativa lanzó una serie de feroces ataques contra los protestantes que habían colonizado Irlanda desde Escocia e Inglaterra. La cuestión de quién controlaba las fuerzas armadas era ahora más acuciante que nunca. A menudo se pasa por alto la importancia de los sucesos de Irlanda, pero tuvieron una gran influencia en los acontecimientos que condujeron a la guerra y también en la guerra misma. En primer lugar, puso a disposición una gran reserva de hombres en armas que de otro modo no habría existido. Y lo que es más importante, provocó que el debate entre el rey y el parlamento llegara a un punto crítico con respecto a quién iba a controlar el ejército. Dos facciones llegaron finalmente a una declaración de guerra total tras un intento fallido de Carlos de apresar a los líderes del partido que actuaba en oposición a él. Con su fracaso para detener a los 5 miembros Pym, Hollis, Hampton, Haselrig y Strode, el rey había jugado su última carta. Había intentado anular los derechos y privilegios del Parlamento mediante un golpe de Estado. La muchedumbre de Londres salió a las calles, apoyando al Parlamento, y no hubo vuelta atrás. El malestar en la sociedad tomó ahora la forma de un conflicto cada vez más abierto. Pronto los disturbios y peleas se hicieron más serios, y se produjeron los primeros disparos de ira. Enfrentado a la hostilidad de los comunes y la población de Londres, el rey huyó hacia el norte, a York. Desde allí intentó apoderarse de las armas y municiones almacenadas en Hull, pero Sir John Hotham le negó la entrada el día de San Jorge de 1642. Desesperadamente escaso de armas y municiones, Carlos pasó los siguientes 4 meses reuniendo los principios de un ejército. En agosto, cuando se sintió lo suficientemente fuerte e izó su estandarte en Nottingham, las pretensiones gentiles fueron dejadas de lado. La guerra civil había comenzado en serio. Sin duda, el Parlamento había conseguido reunir el ejército más numeroso. Gran parte de estos hombres procedían de los regimientos que habían sido reclutados para reprimir la rebelión en Irlanda.
Londres era entonces un hervidero de puritanismo, y un gran número de londinenses se unieron al ejército. El popular conde de Essex fue designado para comandarlo. Desafortunadamente, demostraría ser un político más hábil que un soldado. Al mando de las fuerzas parlamentarias estaba Old Robin, el conde de Essex. Nunca se ganó la reputación de gran comandante militar. En el mejor de los casos, fue un trabajador. Nunca logró ninguna victoria estratégica o decisiva, en la forma en que la mayoría de los otros comandantes lo hicieron. Tenía la desafortunada costumbre de permitir que sus oponentes se interpusieran entre él y su base en Londres. Sucedió en Edgehill y volvió a suceder en Newbury y también en Cropredy Bridge al año siguiente. En su vida personal tuvo la misma mala suerte. Era un hecho bien conocido entre ambos ejércitos que había sido cornudo por su esposa más joven, y como se puede imaginar, esto proporcionó una gran fuente de alegría, sospecho, para ambos lados. El ejército del rey era más pequeño que el del Parlamento. Al principio, existía la posibilidad real de que no fuera capaz de reunir un ejército en absoluto, pero para consternación de su enemigo, al final logró encontrar suficientes hombres para tomar el campo. Aunque muchos estaban muy mal armados, y fueron descritos por un contemporáneo como pobres alimañas galesas. Durante el verano y principios del otoño de 1642, los dos bandos se disputaron la posición en las Midlands de Inglaterra. Las Midlands se convertirían en el centro de la guerra civil durante los 4 años siguientes. En apoyo del rey, el conde de Northampton tomó la iniciativa y sitió el castillo de Warwick. Pero el asunto tenía todas las características de aficionados aprendiendo un oficio profesional. El breve asedio del castillo fue levantado por la guarnición parlamentaria con muy poco derramamiento de sangre, pero se había sentado un precedente. Y en todas las ciudades y pueblos del norte y Midlands se libraban pequeñas y feas escaramuzas, y su escala aumentaba constantemente. Era solo cuestión de tiempo antes de que estos asuntos a pequeña escala dieran paso a la primera gran batalla de la guerra. El rey Carlos puso mucha fe en su sobrino, el príncipe Ruperto del Rin, a quien designó para dirigir la caballería. El joven príncipe aportó a su mando la energía y la determinación que tanto necesitaba. Se convertiría en la personificación del gallardo caballero y le seguía a todas partes su fiel perro llamado Boy, ladrando alrededor de los cascos de su caballo. El príncipe Rupert era la personificación del caballero, tanto que es casi un cliché. Era joven, gallardo, apuesto. Dirigía a sus hombres con mucho estilo en la batalla. Incluso tenía un caniche que ladraba y saltaba alrededor de los talones de su caballo mientras los conducía a la batalla. Pero sobre todo, tuvo éxito, y a menudo se pasa por alto, que en el campo fue capaz de ahuyentar a sus oponentes. Se le critica, bastante justo criticado por su fracaso para reunir sus tropas, pero no estoy seguro de que eso sea necesariamente un defecto personal. Con 2 o 3 mil jinetes desbocados en todas direcciones, no estoy seguro de que hubiera nadie capaz de reunir a hombres indisciplinados y sin entrenamiento en circunstancias como esas. Así que el príncipe Rupert tenía muchas cualidades como líder de caballería. Ciertamente era valiente personalmente, era valiente. Lideró a sus hombres desde el frente. Estaba preparado para arriesgarse de una manera que los comandantes de una generación posterior no harían. Su gran defecto fue su incapacidad. Ni durante todo el transcurso de la guerra, para establecer el tipo de disciplina que Cromwell, por ejemplo, más tarde traería a su tropa de caballería, que sabía que una vez que derrotaban al enemigo, el trabajo estaba hecho a medias. No se trataba de perseguir a la gente por todo el campo. Se trataba de agruparse, unirse y atacar a la infantería restante. Esto era algo que Rupert no parecía ser capaz de inculcar a sus hombres. A lo largo de las guerras civiles, Rupert dirigió una gran cantidad de audaces y muy atrevidas incursiones y movimientos estratégicos en toda la retaguardia parlamentaria. Sin embargo, a la hora de la verdad, no fue capaz de ejercer ese control vital sobre su propia caballería que marcaba la diferencia entre el éxito y el fracaso. La primera vez que vemos las fallas de Rupert como comandante de caballería son evidentes aquí en Edgehill,
Es realmente su ala la que comienza la batalla. Expulsan a los parlamentarios del campo y en lugar de ganar el control de sus hombres, Rupert y el resto de los jinetes salen corriendo. En la distancia hacia Kineton, donde sus hombres comienzan a saquear el tren de equipaje. Lo que a menudo se pasa por alto del príncipe Rupert es su extrema juventud. Solo tenía 22 años y era un hombre comparativamente joven. A esa edad mucha gente aún está aprendiendo los caminos del mundo, así que no es una gran sorpresa que no pudiera ejercer el control de hierro, que posiblemente un jefe mayor como Cromwell pudo demostrar con sus hombres. El 23 de septiembre, destacamentos de caballería de ambos ejércitos se encontraron en Powick Bridge, a las afueras de Worcester. Ningún bando se había dado cuenta de que el otro estaba cerca. Pero los monárquicos fueron los primeros en recuperarse de la conmoción del descubrimiento y en el breve combate que siguió, los jinetes del príncipe Rupert salieron victoriosos. En sí misma, la escaramuza carecía de importancia. Pero significativamente, comenzó el mito de que los caballos de caballería eran invencibles, una creencia que los parlamentarios necesitarían algún tiempo para destruir. Un mes después, en Edgehill, en el Valle del Caballo Rojo, en Warwickshire, se libró la primera gran batalla de la Guerra Civil. Como comandante, Essex iba a desarrollar una desafortunada reputación por permitir que sus oponentes se interpusieran entre él y su base. La campaña de Edgehill fue el primer ejemplo de esta peligrosa tendencia. Por lo tanto, el ejército de Essex formó con el ejército realista entre él y su base en Londres. El sobrino del rey, el príncipe Rupert, comandaba la caballería del ala derecha. While Lord Wilmot, un soldado profesional convertido en cortesano, comandaba la izquierda. En el centro, la infantería formaba 5 brigadas, con 3 en primera línea y las otras 2 en apoyo. Los dragones se desplegaron en los flancos de la caballería. Ahora estamos justo detrás de donde habría estado el ala izquierda del ejército realista. En la llanura detrás de mí es donde Lord Wilmot y su caballería se habrían retirado, enfrentando a los parlamentarios que habrían estado a la distancia, con Warwick detrás. En total, se calcula que los monárquicos contaban con casi 3.000 soldados de caballería, 1.000 dragones y algo más de 10.000 soldados de infantería. El ejército del conde de Essex, que les esperaba al pie de la colina, estaba formado de forma muy parecida. Los parlamentarios tenían 12.000 infantes, pero menos de 3.000 de caballería y dragones. Que los parlamentarios abrieron fuego primero está bien documentado. El parlamentario Ludlow es la mejor fuente al respecto. Nuestro general, habiendo ordenado disparar sobre el enemigo, se hizo 2 veces sobre esa parte del ejército, donde, según se informó, Belray era. Hubo un gran intercambio de disparos por ambas partes durante 1 hora más o menos. Lord Wharton, también del lado del Parlamento, comparó más tarde los efectos de la artillería de ambos bandos. Sus cañones no mataron ni a 20 hombres, mientras que nosotros les dimos 2 tiros por 1, y su artillería apenas hirió a ninguno, mientras que nosotros apenas disparamos una bala en vano. Ahora era el momento para que la caballería realista hiciera su movimiento, como recordaba un monárquico. Justo antes de comenzar nuestra marcha, el príncipe Rupert pasó de un ala a la otra, dando órdenes positivas a la caballería, de marchar tan cerca como fuera posible, manteniendo sus filas con la espada en la mano para recibir los disparos del enemigo, sin disparar ni cabina ni pistola, hasta que irrumpiéramos entre el enemigo, y entonces hacer uso de nuestras armas de fuego según la necesidad. Este orden fue puntualmente observado. El caballo realista comenzó a avanzar. La descripción de esta carga del futuro rey Jacobo II ha sobrevivido.
los monárquicos marcharon con toda la gallardía y resolución imaginables, especialmente el ala derecha liderada por el príncipe Rupert. Mientras avanzaban, los cañones enemigos jugaban continuamente contra ellos, al igual que las pequeñas divisiones de a pie que se colocaron en los intervalos entre sus escuadrones, ninguno de los cuales los desconcertó en lo más mínimo, tanto como para reducir su paso. Así continuaron moviéndose, hasta que llegaron cerca de la caballería enemiga, que inmediatamente les dio la espalda. Los monárquicos los persiguieron con gran impaciencia. Ahora estamos exactamente en el lugar donde la caballería parlamentaria probablemente se habría alineado para hacer frente a la carga del príncipe Rupert. Detrás de nosotros podemos ver Edgehill. Rupert y sus jinetes se habrían colocado ligeramente por delante de la colina y en la parte inferior de la llanura frente a nosotros. Vinieron cargando directamente a través de esos campos detrás de mí, esperando encontrarse aquí con la caballería parlamentaria en un gran combate cuerpo a cuerpo. En la práctica, lo que ocurrió fue que, a medida que los monárquicos se acercaban, los parlamentarios perdieron los nervios y muchos de ellos huyeron del campo sin llegar a enfrentarse a los monárquicos y fueron perseguidos durante unas 7 millas hacia Kineton. Al principio, parecía que los caballeros podrían acabar con la guerra en una tarde. Liderados por el ardiente príncipe Rupert, la caballería realista barrió todo ante ellos. Mientras los monárquicos avanzaban sobre la caballería parlamentaria, los cabezas redondas, que abrieron fuego con sus carabinas, esperaban que los monárquicos respondieran del mismo modo. En cambio, los jinetes cargaron furiosamente, y los parlamentarios, presas del pánico, huyeron, perseguidos fuera del campo de batalla por los jubilosos caballeros que pensaban que el día estaba ganado. La caballería parlamentaria pudo haberse rendido fácilmente, pero el pie estaba hecho de una materia más dura. Un poco por detrás de los hombres de Ramsay estaba el regimiento de Halls, cuyo coronel veía ahora la masa de su propia caballería huyendo, y con los caballos realistas pisándoles los talones. Se precipitaba a toda velocidad sobre su regimiento y lo atravesaba. Recordó un testigo ocular. Impertérrito, fue y se plantó justo en el camino e hizo todo lo posible para que se mantuvieran firmes. Y al final logró que 3 tropas giraran un poco y se reunieran. Esta pequeña fuerza de caballería iba a resultar inestimable más adelante en la batalla. A pesar de la exhortación del príncipe Rupert, su caballería avanzó en gran desorden hacia Kineton. Cuando llegaron a la ciudad, encontraron un nuevo premio: los carros y carretas del ejército de Essex. Todo tipo de premios salieron a su paso: el carruaje de Essex, la comisión de Sir Samuel Luke y mucho equipaje perteneciente a los 6 comandantes parlamentarios. En la otra ala, Lord Wilmot tenía una tarea más difícil que Rupert, ya que tuvo que cargar en peor terreno de caballería entre setos y a través de brechas y zanjas que estaban alineadas con mosqueteros. Pero Wilmot dirigió a sus hombres hacia adelante con tanta determinación como Rupert. Puede que su avance se sincronizara con el de Rupert por una descarga repentina de los 6 grandes cañones realistas. Aunque Wilmot era mucho más débil que Rupert, todavía superaba en número a la caballería de cabeza redonda al mando de Fielding en casi 3-1. El desafortunado Fielding fue barrido del campo con, si cabe, incluso menos resistencia que los hombres de Ramsay. El regimiento de a pie de Sir William Fairfax también corrió, y ninguno más rápido que el teniente Thomas Whitney, que encontró un caballo y galopó rápidamente hasta Londres. Ahora era el momento de que la infantería realista decidiera el día. Si lograban un éxito similar al de la caballería, la batalla, y probablemente la guerra, sería ganada para el rey. El tercero, Sir Jacob Astley, a la cabeza de los monárquicos, se dice que hizo su famosa oración: «Oh, Señor, tú sabes lo ocupado que debo estar hoy. Si te olvido, no me olvides tú». Se levantó y gritando: «Marchen, muchachos.
guió a la tropa realista. El pie avanzó, como James II nos dice, con paso lento y firme y una resolución muy audaz. Un soldado parlamentario recuerda más tarde el valiente avance. Su pie subió todo al frente y después de jugar un poco con los cañones de ambos lados, esa parte, que estaba a su izquierda y hacia nuestra ala derecha, se lanzó muy gallardamente a la carga. Para la infantería realista que avanzaba, las cosas debían parecer prometedoras. Muchos de ellos en el exterior de cada ala habrían visto el éxito de su propia caballería y la moral debe haber sido alta. Su confianza se habría visto reforzada por el hecho de que la brigada parlamentaria de Charles Essex se disolvió por completo y huyó, sin siquiera asestar un golpe. Para entonces, las brigadas de Ashley estaban a empujones de pica con el pie parlamentario. Ahora comenzó la terrible lucha tan bien descrita más tarde por el monárquico Clarendon. La infantería de ambos bandos resistió con gran valor. Mantuvieron sus filas. Sí, la ejecución fue grande en ambos bandos, pero mucho mayor en el partido del conde de Essex. Los 7 regimientos parlamentarios restantes, unos 6.000, estaban ahora en combate mortal con 10.000 realistas a pie. Seguramente el día debe ser ganado para el rey. Los erizos de piqueros, flanqueados por sus mosqueteros de apoyo, ahora luchaban por hacer retroceder al enemigo y romper su línea. Pero no fue posible. Después de una amarga lucha, ambos bandos simplemente dejaron de luchar. Como recordó un testigo, cada lado, como de mutuo acuerdo, de repente abrieron filas y se retiraron unos pasos. Allí bajaron sus banderas y continuaron disparándose unos a otros hasta el anochecer. Cosas tan extraordinarias que nada menos que tantos testigos como había presentes podía hacerlo creíble. Fue entonces cuando la iniciativa pasó a la escasa caballería parlamentaria que no había huido del campo. Sin lugar a dudas, el mérito es de su teniente general, Sir William Balfour. Reunió a los pocos jinetes disponibles y lanzó un furioso asalto sobre la caballería realista. Golpeó la brigada del coronel Richard Fielding. Rompió un regimiento que tenía colores verdes. Los golpeó hasta su cañón, donde arrojaron sus armas y huyeron. El rey en su eminencia podía ver ahora su centro retrocediendo hacia la colina, con los parlamentarios pisándoles los talones, cortando a los fugitivos. El salvavidas del rey, mientras tanto, estaba trabado en combate con el regimiento de Constable. Coy Sir Edmund Verney, el caballero mariscal que llevaba el estandarte real del rey, fue asesinado en el tumultuoso cuerpo a cuerpo. Fue abatido por el alférez Arthur Young, y el estandarte del rey fue arrebatado de su mano sin vida. Pero el triunfo de Young duró poco. Fue visto por el monárquico capitán Smith, quien galopó gritando: ¡Traidor! ¡Entrega el estandarte! Y aunque herido, mató a un cabecilla. Hirió a otro y derrotó al resto, que huyó, dejando el estandarte en su poder. Se dice que el estandarte del rey solo permaneció en manos de los parlamentarios unos 6 minutos. Al final, los ejércitos simplemente se agotaron y perdieron gradualmente la capacidad de luchar. Y así, los dos ejércitos hambrientos y sangrantes, a un tiro de cañón el uno del otro, se establecieron para soportar una noche tan fría como una gran helada y un fuerte viento del norte podían hacerla. Cuando la oscuridad puso fin a los combates el 23 de octubre, ninguno de los dos bandos había ganado la batalla. En el análisis final, la batalla de Edgehill podría haber sido, y algunos dirían que debería haber sido, ganada por los realistas. Sin duda, tenían ventaja en el campo de batalla. Tenían mejor ímpetu, estaban mejor preparados. Y en ciertos momentos de la batalla tenían las de ganar sobre el ejército del Parlamento.
Por alguna razón no lograron hacerlo y realmente el país se sumió entonces en una larga y prolongada guerra civil. Siempre será una cuestión de conjeturas. ¿Qué habría pasado si el rey hubiera ganado en Edgehill? Después de una noche amargamente fría, Essex abandonó el campo de batalla ante el rey y se retiró hacia el norte, a la seguridad del castillo de Warwick, dejando el camino libre al rey para marchar sobre Londres. El impetuoso príncipe Rupert se lanzó con su caballería a ocupar Londres, antes de que Essex pudiera llegar a la ciudad con los maltrechos restos de su ejército. Sin embargo, el rey prevaricó con la esperanza de un acuerdo pacífico, y la mayor oportunidad de la guerra para capturar la fortaleza parlamentaria se perdió. Los parlamentarios, reunidos en Turnham Green para defender Londres, eran demasiado numerosos para su agotado ejército, y el rey se retiró a regañadientes a Oxford para pasar el invierno, para establecer allí su corte. Durante los 4 años siguientes, la ciudad universitaria sería la capital monárquica. El rey nunca llegaría a Londres, excepto como prisionero de sus enemigos, para esperar su ejecución.